estos últimos meses para entender la respuesta inmune al SARS-CoV-2 y cómo se relaciona con el COVID-19. Primero, déjenme contarles brevemente un poco de mi carrera en virología. Soy originario de Puebla y egresado del Instituto Oriente. Cursé la licenciatura en Ciencias Genómicas por la UNAM y después realicé mis estudios de doctorado en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Rockefeller. Ahora, desde muy temprano, realmente en mi carrera me atrajeron los virus y comencé a trabajar en el laboratorio de Susana López en el Instituto de Biotecnología con rotavirus. Después hice una estancia en la Universidad de California con el doctor Shuwei Ding, estudiando virus de insectos. Y a mi regreso a México, realicé la tesis de licenciatura con el doctor José Luis Reyes, estudiando virus que infectan plantas. Después de ello, hice una breve estancia en el MIT con la doctora Kate Rubins, estudiando el virus de la vacuna humana. Y después, una vez empezado mi doctorado, trabajé con el doctor Charles Rice, un poco en hepatitis C, para después centrarme en lo que fue mi tesis de doctorado en evolución de retrovirus con el doctor Paul Vinash. Después de mi graduación y actualmente estoy trabajando con el doctor Benjamin Tenover, viendo básicamente la respuesta inmune a virus, enfocándonos principalmente en influenza A, pero como ustedes saben, y dado al estado del mundo en la actualidad, nos hemos enfocado principalmente en ver la respuesta inmune y entender más qué es lo que pasa con este nuevo coronavirus que está circulando en la actualidad. Así que como verán, mi interés no es solo estudiar virus patógenos y sus enfermedades, sino más bien un estudio integral de la evolución viral utilizando diversos virus de animales, plantas e insectos. Antes que nada, y para adentrarme al tema, realmente mi especialidad radica en el estudio de la información genética, tanto de virus como de los hospederos, y para ello es necesario entender primero el flujo de la información biológica. Entonces, todos los organismos celulares guardan su información genética en una molécula llamada ácido desoxirribonucleico, o DNA por sus siglas en inglés, y a esto se le conoce como genoma. Esto incluye todas las instrucciones para generar un organismo funcional. Ahora, estas instrucciones son copiadas cada vez que la célula se divide por medio de un proceso llamado replicación. Entonces, el genoma se divide y se distribuye entre todas las células que se dan después de la división celular. Ahora, realmente, esto guarda la información, pero lo que realmente funciona y realiza todas las funciones del organismo son las proteínas. Entonces, para que la información codificada en el DNA llegue a generar una proteína, primero se tienen que copiar las instrucciones en una molécula intermediaria llamada ácido ribonucleico, o RNA por sus siglas en inglés, y estos transcritos o RNAs mensajeros o mRNAs son claves para llevar a cabo todas las funciones de la célula. Como nota al pie, me gustaría explicar que una manera en la cual podemos describir el estado en que se encuentra la célula en un momento dado es identificar estos mensajeros que se están expresando en un contexto en particular. Entonces, cuando nosotros identificamos todas estas moléculas, sabemos qué es lo que está pasando en la célula en un momento dado. Esto se realiza mediante un proceso llamado secuenciación, en el cual se identifica de manera masiva la identidad de cada uno de los transcritos de la célula. Ahora, los virus han echado abajo ciertos dogmas que por mucho tiempo pensamos inamovibles. Tal es el caso de virus que tienen un genoma de RNA en lugar de DNA y que no necesitan DNA para replicarse, así que generan más copias de su propio genoma. También hay virus que tienen un genoma de RNA, pero necesitan pasar su información genética a DNA, como los retrovirus. Los virus, en general, tienen un genoma reducido y altamente eficiente en cuanto a espacio. Comparado con el genoma humano, que si un poco de analogía con informática, tiene más o menos 3.2 gigabases el genoma humano. Ahora, si lo comparamos con el genoma más pequeño de virus conocidos, como es el de los circovirus, solamente tienen un 1.7 kilobases. Esto hace que los virus
necesiten y sean parásitos estrictamente intracelulares, ya que no pueden contener toda la información necesaria para multiplicarse y sobrevivir. Entonces, todos los seres vivos pueden ser infectados por un virus. Y hay virus que infectan bacterias, hay virus que infectan insectos, animales o plantas. Y básicamente lo que los virus hacen, como no tienen todo lo necesario para sobrevivir y replicarse, básicamente toman toda la maquinaria del hospedero y por ello los virus son altamente adaptados a infectar especies en particular. Y esto es que por millones de años, hospederos y los virus han estado en una cruenta batalla por la supervivencia. Durante este tiempo, los organismos hospederos han evolucionado una variedad de mecanismos para protegerse contra los virus. Sin embargo, los virus, para poder sobrevivir y seguir multiplicándose, tuvieron que adaptar estos mecanismos para evadir las defensas del hospedero. Esta relación antagónica ha creado una carrera armamentística molecular de estrategias de defensa y contradefensa que han moldeado la evolución tanto de los virus como del hospedero. Estas proteínas antivirales que sirven de defensa contra los virus se les conoce comúnmente como inmunidad innata y están presentes en todas las células del organismo. A su vez, las proteínas virales que bloquean estas defensas son conocidas como proteínas antagonistas y hablaremos de ellas más adelante. En cuanto a la inmunidad innata del organismo, hay una molécula muy especial que controla la respuesta antiviral. Y esta es mediada por la proteína que se llama interferón. Este interferón se expresa cuando la célula reconoce ciertas partes del virus y esto crea una cascada de señalización que resulta en la producción de esta proteína llamada interferón, que luego va a ser secretada afuera de la célula, donde puede interactuar con su receptor dentro de la misma célula o de células aledañas. Básicamente, interferón sirve como un mensaje a células cercanas diciendo que prendan sus defensas antivirales porque hay un virus cerca. Una vez que interactúa con su receptor, interferón prende una cascada de señalización que resulta en la expresión de cientos de genes que van a montar una respuesta antiviral. Estos genes que se inducen son llamados genes de respuesta interferón o ISGs por sus siglas en inglés y realmente van directamente y atacan o degradan o inhiben la producción de ciertas proteínas virales o inhiben y bloquean ciertos procesos necesarios para la sobrevivencia de los virus. Además del interferón, las células infectadas secretan otras moléculas llamadas citoquinas y quimosinas que inducen un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio recluta células del sistema inmune, comúnmente conocidas como glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, que son una variedad de células, estas células están en el torrente sanguíneo y cuando reconocen que están expresando estas citoquinas y quimosinas, cruzan los capilares y entran al sitio de la infección, ayudando a controlar esta infección. Ahora, algunas de estas células, como las células dendríticas, regresan al torrente sanguíneo, en donde después se activarán células productoras de anticuerpos, mutando lo que se conoce como inmunidad adquirida, que es en base de anticuerpos. Ahora, es por ello que un proceso inflamatorio es muy importante, ya que provee sinergia al sistema inmune, conectando la respuesta celular con la respuesta mediada por anticuerpos. Sin embargo, aunque la inflamación ayuda a combatir la infección, también tiene sus desventajas, ya que puede resultar en destrucción de tejido y muerte celular si no está bien controlado. Los virus son una de las principales causas de enfermedad en México, como lo indica este estudio en 2014, en el cual señala que los virus contribuyen en cierta parte a 3 de las principales causas de enfermedades, por encima de la diabetes, la obesidad y la hipertensión. Estas son infecciones respiratorias, infecciones intestinales e infecciones de las vías urinarias. A partir de diciembre del año pasado, una extraña enfermedad respiratoria comenzó a causar estragos primero en China, pero en un breve tiempo en el resto del mundo, incluyendo, por supuesto, México. Esta enfermedad está causada por un virus de la familia de los coronavirus, que los coronavirus son en general causantes de enfermedades respiratorias y de hecho son responsables, algunos coronavirus son responsables de 10 a 15% de los casos de resfriado común que simplemente nos crean un cierto tipo de malestar, pero después nuestro cuerpo puede controlar
esa infección. Estos virus tienen un genoma alrededor de 30 kilobases y su partícula está compuesta de una estructura proteica envuelta en una capa lipídica. Su proteína S de la superficie es muy característica de estos virus, tal que cuando se descubrieron y se vieron en el microscopio, estas protuberancias que provocan la proteína S en la superficie de los virus, hicieron parecer un cierto tipo de corona alrededor de la partícula infecciosa y de ahí su nombre, coronavirus. Ahora, los coronavirus se piensan que surgieron infectando murciélagos y aves y de ahí evolucionaron a los virus que vemos en la actualidad. Hay coronavirus que infectan animales terrestres e incluso coronavirus que infectan a animales marinos. También hay coronavirus, por supuesto, que infectan mamíferos, inclusive humanos. De hecho, estos 4 coronavirus que anoto aquí son los responsables de este 10 a 15% del resfriado común que ocurre, bueno, que nos pueden infectar y dar en un momento dado. Sin embargo, existen 3 coronavirus altamente patógenos. Estos son el SARS-CoV-1, que durante el 2002 y el 2003 causó alrededor de 8,000 muertes a nivel global. El MERS, que apareció en el 2012 y sigue en circulación hasta ahora, y ha causado muerte de 2,500 personas a nivel global. Actualmente está el SARS-CoV-2, que es causante del COVID-19 o enfermedad por coronavirus del 2019. Ahora, estos coronavirus, al parecer, tienen como reservorio a los murciélagos. Esto es que los murciélagos transmiten ese virus a otros murciélagos en la naturaleza, manteniendo al virus en circulación. De vez en cuando, estos virus de murciélagos salen de ellos y llegan a infectar a otros animales, como carnívoros pequeños en el caso del SARS-CoV-1 o camellos en el caso de MERS. Entonces, personas en contacto cercano y constante con estos animales pueden llegar a infectarse de estos virus y así comenzar la transmisión a otras personas. Estas personas pueden ser quienes cuidan o cazan a estos animales. Ahora, se han encontrado más de 500 coronavirus en murciélagos en China y se estima que haya alrededor de 5,000 coronavirus distintos en diversas especies de murciélagos. Como con otras alteraciones ecosistemas, realmente la tala y destrucción de los hábitats naturales de estos murciélagos han causado que se desplacen a lugares altamente poblados, donde pueden estar en contacto directo con animales de granja o mascotas y así incrementar la probabilidad de que estos virus se transmitan a otros animales y de ahí al lugar. En el caso del SARS-CoV-2, se piensa que la transmisión se dio ya sea a partir de un cazador o de algún comerciante de animales, ya que el primer brote ocurrió en un mercado en la provincia de Wuhan, en China, en donde animales vivos están almacenados y son comercializados y están en contacto con otras especies y también bajo medidas poco higiénicas. Ahora, el SARS-CoV-2 es parecido al SARS-CoV-1 en cuanto a su genoma y a la enfermedad que causa. Sin embargo, hay diferencias muy importantes en su infectividad y transmisión. Mientras el SARS-CoV-1, el reservorio es conocido, estos son carnívoros pequeños, para el SARS-CoV-2 todavía no se encuentra realmente cuál fue el animal o el intermediario que cruzó e infectó a algún ser humano. Se piensa que pueden ser los murciélagos, pero también puede ser cualquier otro tipo de animal que obtuvo este virus. Ahora, para el SARS-CoV-1, la transmisión mayoritariamente se dio en hospitales y clínicas, ya que su transmisión comienza desde 24 a 36 horas después del comienzo de los síntomas, pero se ve que, o bueno, se piensa que no hubo casos asintomáticos y por lo tanto el SARS, aunque fue una pandemia, aunque fue una epidemia importante, se estuvo mejor controlado. Comparado con el SARS-CoV-2, cuya transmisión es comunitaria, se da en cualquier lado entre persona y persona, y también se estima que hay un gran número de casos no reportados, ya sea que la enfermedad tenga síntomas moderados, que no requieran hospitalización o no requieran siquiera que se pruebe si ese es positivo al virus, y también hay casos asintomáticos que no generan síntomas graves o importantes, pero estas personas pueden pasar los virus a otras personas. Ahora, el coronavirus, el COVID-19, llegó a México a mediados de febrero y solo el jueves pasado, solo en 24 horas, el jueves pasado, se registraron 2,409 casos de esta enfermedad.
En total han habido más de 42,000 casos confirmados y estos han resultado en 4,477 muertes dentro de México. Como el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2 infecta células específicas de los alvéolos pulmonares, los llamados neumocitos tipo 2. Estas células se caracterizan por la expresión de la proteína AC2 en la superficie de estas células. Ahora, esta proteína es la que reconoce esta proteína S en la superficie del virus y básicamente sirve para anclarse a esta célula y mediar su infección, o sea, mediar que el virus entre a la célula. Una vez establecida esta infección, el virus se replica rápidamente, se da la secreción de citocinas y quimosinas, y como expliqué antes, esto resulta en la infiltración de células inflamatorias y células del sistema inmune. Ahora, si esta infección no es controlada, la inflamación puede producir daño al tejido y muerte celular, llevando a una lesión pulmonar aguda y lo que se conoce como un síndrome respiratorio. Existen ciertos factores de riesgo que parecen aumentar la gravedad de la enfermedad. En esta gráfica de datos de México, este es datos de la epidemia en México, vemos que hay un aumento significativo en el riesgo de ser hospitalizado o entrar a cuidados intensivos si se tiene diabetes, insuficiencia cardíaca, hipertensión, obesidad, e inclusive se ha visto que hay un mayor factor de riesgo si se es hombre. Otros factores de riesgo, por ejemplo, es la edad, que lo hemos escuchado en las noticias, ya que se ha documentado que pacientes mayores tienen secuelas más graves si contraen esta infección. Debido a la grave crisis global por el coronavirus, por el COVID-19, en el laboratorio decidimos enfocar nuestros esfuerzos a determinar la respuesta inmune del organismo a infección por este nuevo coronavirus, de manera que podamos entender mejor las causas del COVID-19 y proponer terapias que pueden mejorar el tratamiento de la enfermedad. Este estudio lo realizamos a partir de identificar la respuesta inmune en varios modelos. El primer modelo son líneas celulares. Estas son células, usualmente derivadas de pacientes con cáncer, que tienen la particularidad de poderse dividirse casi indefinidamente y por ello son de fácil manejo en el laboratorio. Entonces, tomamos estas células derivadas de pacientes, estas son células derivadas de adenocarcinoma de pulmón, y las infectamos con diversos virus a una multiplicidad de infección de 2. Esto quiere decir que utilizamos 2 partículas infecciosas por cada célula que tenemos en el cultivo. Después de 24 horas, extraemos sus RNAs mensajeros, extraemos estos transcriptos, estas moléculas, y las secuenciamos de manera que podamos caracterizar los programas moleculares que se prenden o apagan en la célula debido a la infección. Primero, determinamos la susceptibilidad del SARS-CoV-2 en estas diferentes células. Ahora, de todas las secuencias que podemos encontrar realizando esta metodología que se llama secuenciación, de todos los mensajeros que podemos identificar, una parte van a ser del huésped, en este caso el humano, y otra parte van a venir del virus. Entonces, si nosotros medimos el porcentaje de secuencias de origen viral, que hay el porcentaje de todas las secuencias que tenemos, cuántas son de origen viral, esto nos dictaminaría el nivel de replicación que se está produciendo en estas células. Esto quiere decir el nivel de virus que se está produciendo en estas células. Ahora, nosotros observamos que en células CALU3, que tienen una buena expresión de la proteína AC2, tienen un mayor nivel de replicación que el virus o infecciones en células A549 que no expresan este receptor, que no expresan el AC2. Sin embargo, si artificialmente hacemos que estas células A549 expresen el AC2 a niveles muy altos, podemos observar que alrededor de la mitad de las secuencias de mensajeros identificados son expresadas por el virus. Esto quiere decir que el virus se está replicando de una manera muy alta. Con esto, concluimos que la susceptibilidad del SARS-CoV-2 es dependiente de la expresión de su receptor, del AC2. Ahora, extrañamente, este nivel de replicación es similar aquí en esta barra, es el nivel de replicación que obtenemos si infectamos con 2 partículas infecciosas por célula. Pero si reducimos la cantidad de virus 10 veces menos, esto quiere decir que solo introducimos 0.2 partículas infecciosas por célula, que es esta barra de color salmón. Ahí, aunque el virus es 10 veces menor,
el nivel de replicación que obtenemos es similar. Esto quiere decir que el virus realmente está replicándose a niveles muy altos, no importando con cuánto virus se comienza la infección. Ahora, cuando analizamos estas muestras, podemos encontrar que de nuevo, aunque el nivel de replicación sea similar, solamente cuando introducimos mucho virus, tenemos una expresión alta de la proteína interferón, que es la que regula la respuesta antiviral. Sin embargo, aunque tenemos de nuevo el mismo nivel de replicación, si utilizamos menos virus por células, el nivel de interferón es limitado, es mínimo. Para poder ver si el virus es sensible a esta respuesta antiviral mediada por interferón, procedimos a medir el nivel de expresión de genes virales, como el gen E o el gen NSP14. Estos son genes de virus, durante infecciones en estas células, en células E549 que expresan el receptor AC2. Y aquí básicamente lo que estamos midiendo es la cantidad de estos mensajeros del virus que corresponden a estos genes, con o sin si suplementamos con interferón. Esto quiere decir que en lugar de que esperemos a que las células reconozcan el virus, produzcan interferón y después activen todos los genes antivirales, directamente estamos indicando a las células que prendan su respuesta antiviral al introducir directamente interferón. Al introducir directamente interferón. Entonces, en estos experimentos vemos que el SARS-CoV-2 es sensible a interferón, ya que la expresión de estas proteínas virales baja considerablemente en infecciones suplementadas con interferón. Para entender mejor cómo el interferón actúa en contra del SARS-CoV-2, utilizamos una droga que bloquea la producción de genes de respuesta a interferón y por ende la respuesta antiviral. Esta molécula, esta droga, bloquea específicamente este punto en la cascada de señalización. Encontramos que utilizando esta droga, ruxolitinib, podemos inhibir la expresión de estos genes antivirales indicados aquí en estos puntos azules. Por ejemplo, este punto aquí corresponde a un gen antiviral que sin droga tiene una expresión relativa de 7.5, pero con la droga solamente tiene una expresión de 2.5. Esto quiere decir que la droga hace que el nivel de expresión de estos genes antivirales se reduzca. Sin embargo, aunque la actividad antiviral no es tan alta, esto parece ser que el virus realmente no le importa o no está afectado gravemente por esta reducción en la capacidad antiviral. Nosotros esperaríamos que si esta respuesta antiviral es fuerte en contra del virus, cuando nosotros reducimos la expresión de estos genes antivirales, vamos a promover la replicación del virus, pero al parecer tiene niveles similares. Esto quiere decir esto parece indicar que el virus produce una proteína antagonista de estas que expliqué al principio, que bloquea ya sea la producción o la función de interferón. Y de hecho, y esto es como el campo de este nuevo coronavirus ha estado realmente a pasos agigantados y muy, muy rápido, que un estudio publicado a mediados de la semana pasada, o de esta semana que acaba de terminar, el miércoles, indica o encontraron que un gen del SARS-CoV-2, el gen ORF3b, bloquea la producción de interferón. Esto es que si nosotros infectamos con virus, tenemos este nivel de interferón. Esto es un 100% de la inducción de interferón. Sin embargo, si adicionamos a estas células incrementamos las cantidades de esta proteína en particular, podemos ver que esto inhibe la inducción de interferón. Estos autores van un poco más allá, ya que encuentran una variante que está circulando actualmente en el Ecuador, que hace que este gene realmente incrementa al doble la longitud de esta proteína, y esto resulta en un efecto mayor en el bloqueo de la producción de interferón. Con esto es claro que el SARS-CoV-2 expresa al menos una proteína antagonista de la respuesta.
Ahora, comparado con la respuesta del hospedero a infecciones con otros virus, como el SARS-CoV-1, el MERS, influenza y otros virus respiratorios, podemos ver, uno, que la respuesta antiviral mediada por interferón, que son estos genes que se encuentran aquí, déjenme ir un poco más atrás, en esta gráfica, cada línea representa un gen. Y si los genes están en rojo, esto quiere decir que los genes son inducidos cuando se infecta por alguno de estos virus. Sin embargo, si están en azul, quiere decir que los genes se reprimen cuando se infectan con estos tipos de virus. Lo que vemos aquí en este cuadro verde son todos los genes, bueno, algunos de los genes que son estos genes antivirales de respuesta a interferón, incluyendo los interferones, de hecho, incluyendo ellos mismos. Como podemos observar, esta respuesta antiviral es dependiente de la cantidad inicial del virus. Si nosotros ponemos más virus, vemos una respuesta antiviral robusta. Sin embargo, si utilizamos menos virus, vemos la ausencia de este tipo de genes. Sin embargo, y solo antes de ello, esto puede explicarse tal vez de que cuando hay demasiados virus en un principio, la célula lo reconoce más fácilmente y expresa interferón antes de que el virus pueda o tenga oportunidad de expresar este antagonista, como el OR3B u otros, y bloquear la respuesta antiviral. Ahora, del otro lado, a menor cantidad del virus, a menor cantidad inicial del virus, el virus tiene más tiempo de expresar esos antagonistas y bloquear la respuesta antiviral. Ahora, lo segundo, lo que es claro es que este virus, no importando la cantidad de virus que utilicemos, siempre induce una expresión de genes que promueven una alta respuesta inflamatoria. Entonces, aquí son los genes antivirales, pero estos son los genes de la respuesta inflamatoria. Y como vemos, no importando cuántos virus se ponga o la cantidad de virus que estemos acumulando y replicando, siempre están expresados en una alta proporción, induciendo una respuesta inflamatoria. Para ahondar más en estas respuestas, nos enfocamos en un modelo más relevante para infecciones respiratorias, como lo es el hurón. Ahora, el hurón es un buen modelo de enfermedades respiratorias, ya que presenta muchos de los síntomas de enfermedades respiratorias de una manera similar a los seres humanos. Estos animales tienen fiebres y se infectan, pueden llegar a estornudar y realmente se sienten mal, tienen letargia, etc. Utilizamos hurones de 4 meses de edad que corresponden aproximadamente a adolescentes humanos. Y los infectamos con el SARS-CoV-2 o con influenza y después tomamos muestras nasales a 1, 3, 7 y 14 días después de la infección. Primero que nada, determinamos la producción de virus en estos animales. En esta gráfica, lo que nosotros estamos viendo es todos estos transcritos que obtuvimos por medio de la secuenciación, los vamos a ordenar y vemos que pueden o que se distribuyen a lo largo del genoma del SARS-CoV-2. Aquí hay un esquema del genoma del SARS-CoV-2 y estas son todas las secuencias que encontramos pertenecientes al virus. Lo que podemos encontrar es que el virus entra en una fase de expansión rápida y alcanza su punto máximo en el día 3 de infección, pero después, para el día 7, este nivel de producción de virus se reduce y para el día 14 la infección está completamente controlada y no hay rastros de virus. Ahora, ¿cómo es la respuesta en estos animales? Corroborando nuestros modelos celulares, la respuesta a este virus en hurones es realmente similar y conlleva principalmente la inducción de citoquinas y quimosinas, que podemos ver aquí. Este es otro tipo de gráfica, en lo cual podemos ver que a este lado de la gráfica estos serían genes que se inducen y de este lado de la gráfica serían genes que se reprimen en respuesta a la infección. Entonces, como podemos ver, las citoquinas y las quimosinas empiezan a expresarse temprano, en el día 3 de la infección, y aunque el virus ya va de bajada, tienen su nivel máximo en el día 7. Aquí, como podemos ver, es el punto en donde se encuentra la mayor respuesta del organismo. Y para el día 14, aunque el virus está completamente eliminado,
todavía están expresadas un par de citoquinas proinflamatorias, en particular IL-6, IL-1RN, que son unas citoquinas estudiadas muy extensamente que se ve que son altamente inflamatorias. Ahora, comparando esta respuesta con la de la influenza, podemos ver que al igual que nuestros modelos celulares, la respuesta del SARS-CoV-2 es limitada en su expresión de proteínas antivirales mediadas con interferón. Aquí es influenza y aquí es el SARS-CoV-2. Y como vemos, influenza expresa estas proteínas antivirales indicadas aquí, pero si bien sí las expresa de manera más limitada comparada a la influenza. Finalmente, y para validar nuestras observaciones, analizamos suero sanguíneo de pacientes para medir la cantidad de interferón, citoquinas y quimosinas que están en circulación en el torrente sanguíneo de pacientes de COVID-19. Ahora, para este estudio se utilizaron sueros de 24 pacientes que dieron positivo al SARS-CoV-2 y que presentaron síntomas del COVID-19. También estos son mayores de 60 años. Y como comparación, utilizamos el suero de 24 pacientes que si bien fueron al hospital pidiendo una prueba del SARS-CoV-2, ya que presentaban síntomas similares, estos resultaron negativos. Quiere decir que tendrían otra infección por otro virus o otras causas que les hicieron tener estos síntomas similares. Ahora, como podemos ver cuando medimos la cantidad de estas proteínas en el suero, como podemos ver, pacientes de COVID-19 comprueban que no hay realmente una producción significativa de interferón en el torrente sanguíneo. Entonces, si bien interferón se produce a cierto nivel, este nivel es menor que en otras infecciones y no parece estar circulando en el torrente sanguíneo en pacientes de COVID-19. En cambio, sí hay un alto nivel de citoquinas y quimosinas circulando en el torrente sanguíneo. Encontramos niveles altos de IL-6 y LRA, que son similares, que son exactamente los genes que encontramos que todavía se expresan al día 14 en neurones. Y estas proteínas han estado asociadas con inflamación crónica, al parecer promueven hematopoiesis, pero también están involucradas en muerte celular, enfermedades autoinmunes e incluso en el desarrollo de tumores. También encontramos en una alta proporción moléculas que reclutan células T y células NK que directamente matan células infectadas, pero también pueden producir daño a los tejidos. Así, y también podemos encontrar altos niveles de proteínas que reclutan otras células del sistema inmune, como monocitos, macrófagos o neutrófilos. En conclusión, infecciones por el SARS-CoV-2 producen una respuesta antiviral baja. Tienen esta respuesta antiviral baja combinada con una fuerte respuesta inflamatoria, comparada con una potente respuesta antiviral inducida por otros virus respiratorios, como por ejemplo influenza. Ahora, esta respuesta inmune desequilibrada podría contribuir a varios de los síntomas graves que se ven en pacientes con COVID-19 y que incrementan estos síntomas graves, pudiendo llevar a lesiones pulmonares y neumonía. Ahora, estas observaciones implican o implicarían que en gente joven, aunque si bien tiene esta respuesta antiviral limitada, es suficiente para controlar la infección, tal como observamos en neurones en estos modelos animales. Sin embargo, en pacientes mayores o con comorbilidades, con hipertensión, con obesidad, es conocido que en pacientes mayores secretan menos interferón y tienen una respuesta inmune más limitada. Es por ello que la ya de por sí baja respuesta inmune que induce este virus tal vez no es suficiente para controlar la infección. Y sin embargo, este virus continúa induciendo altos niveles de inflamación, lo cual conlleva a una respuesta inflamatoria descontrolada. Finalmente, en cuanto a medicamentos que pudiesen utilizarse como tratamiento contra esta enfermedad, estarían, por supuesto, inhibidores de la interacción de la proteína S con su receptor AC2. Como vemos, mucha de la infección está mediada por la expresión de AC2, así que inhibir esta interacción sería benéfica e inhibiría la infección.
pero también medicamentos que controlen directamente la inflamación. Por ejemplo, inhibidores de IL-6, de hecho están actualmente en pruebas clínicas para ver si tienen un efecto positivo en controlar estos síntomas graves de pacientes con COVID-19. Inclusive, y por cierto, se dio el caso de algunos médicos que empezaron a utilizar estrógeno en pacientes de COVID-19, ya que estrógeno es un inhibidor de IL-6, un inhibidor natural de IL-6, y de hecho, tal vez, aunque esto requiere más investigación, podría estar detrás del hecho de que los hombres presentan síntomas más graves que las mujeres. Con esto, me gustaría agradecer a los miembros de mi laboratorio, en particular a Ben Tenover y Ben Nilsson por realizar las infecciones en células, a Wen Chun por realizar las infecciones en neurones, así como a nuestros colaboradores en Stanford y en Cornell, nuestras fuentes de financiamiento, y a todos ustedes por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pues continuamos con preguntas. Si tienen preguntas, por favor, las pueden ir poniendo en el chat y el doctor las puede ir contestando mientras van apareciendo. Sí. En el chat ya tienen la página, que es yodoc.mx. Ahí encontrarán la grabación de esta conferencia, pero pues, antes de cerrar, También, si hay preguntas, pueden activar su micrófono y tal vez podamos conversar. Bueno, sí. ¿Sí? Bueno, pues primero que nada felicitarte, es un excelente trabajo, demasiado complejo, pero lo has bajado de una manera muy didáctica, has hecho Espero. que pocos de los profanos entendimos bastante bien. Creo que es una preocupación y tú lo has abordado con tu equipo muy bien. Nos da mucho gusto primero conocerte, saberte y que eres un orgullo mexicano, nos llena de satisfacción tu presentación y Claro. hacerte una breve pregunta acerca de que entonces los manejos que se dan con antiinflamatorios de los tradicionales que se usaron al principio, que se impregnaron a los pacientes y no lograron un buen estímulo positivo para controlarlo, deben de seguir usándose, pero en protocolos controlados, porque hasta donde capto, pudiéramos abordar el problema con un poco más de manejo del interferón, ¿no? Que yo creo que tú le das un peso muy importante y sí hay algo de inmunología, ¿no? En los aspectos de las vacunas. Entonces, me gustaría oír algo y felicitarte. Excelente presentación, me gustó mucho. Gracias. Primero en cuanto a interferón, interferón tiene ciertos, se ha utilizado para el tratamiento de otras enfermedades virales. Sin embargo, tiene muchos efectos secundarios. Que van desde efectos secundarios tal vez menores, como pérdida de cabello, pérdida de apetito, pero también, por supuesto, interferón prende esta actividad antiviral y esto resulta en fiebre, en malestar en general y tiene consecuencias bastante graves. Lo que encontramos aquí es que el virus tiene estas proteínas que son capaces de inhibir ya sea la producción o la función del interferón. Entonces, si bien el virus es sensible a interferón, cuando ya está activada toda la respuesta completamente, entonces sí esto inhibe al virus. En este caso, lo que se propondría es utilizar interferón de manera profiláctica, esto es antes o muy inmediato, casi
después de la infección para que le dé tiempo a la célula de montar esta respuesta antes de que el virus busque estos antagonistas e inhiba su función. Sin embargo, pues volvemos al mismo caso de que tal vez no tenga unos buenos o no sea, bueno, es altamente tóxico y tiene estos efectos secundarios que tal vez no serían de utilidad. En cuanto a antiinflamatorios, hay diversos tipos de antiinflamatorios y yo creo que tiene que ver más con la farmacodinámica de estos medicamentos. Los medicamentos sanguíneo a una concentración particular para que puedan controlar esta inflamación desmedida o tal vez un poco descontrolada. Entonces, se están haciendo pruebas con moléculas un poco más especializadas que desinflamatorios comunes, pero algunas, de hecho, la compañía Regeneron sacó recientemente un estudio en donde utilizaron un anticuerpo que inhibe la actividad de IL-6, que es una de estas citoquinas proinflamatorias, pero no vieron mucho efecto, pero también hay otro tipo de medicamentos que pueden tener un efecto mayoritario, pero se requiere investigación, se requieren pruebas clínicas y se requiere más investigación, por supuesto. Voy a pasar a algunas de las preguntas que están en el Zoom. Ricardo Rocha nos pregunta que si podemos hablar de una posible vacuna, si hay un tiempo o una línea de tiempo. Las vacunas están en investigación. De hecho, el día de ayer, de esto va a que los avances están yendo rapidísimo comparado con otras infecciones en el pasado. Ahora tenemos muchas capacidades tecnológicas para poder investigar esto a una velocidad muy rápida. El día de ayer, investigadores de la Universidad Rockefeller encontraron que hay algunos anticuerpos que se pueden utilizar como vacunas y encontraron que estos anticuerpos son producidos por una cantidad reducida de personas infectadas por el COVID-19, pero que son muy potentes a la infección. Entonces, esos anticuerpos podrían informar el desarrollo de vacunas. Ahora, el desarrollo de vacunas como con los medicamentos de antiinflamatorios requieren investigación de cuánto es la cantidad de estos anticuerpos que se tienen que generar, cómo es mejor generar estos anticuerpos y tal vez además en cuanto a líneas de tiempo, que los especialistas han estado hablando de más o menos como por ahí de un año para obtener una vacuna y ojalá tengamos un medicamento antes de este año, sobre todo si tenemos en este hemisferio una segunda, un segundo brote de este virus más hacia el invierno. Sería muy bueno que estos ya estuvieran. Yo creo que medicamentos ya se van a tener para aliviar a los pacientes más graves o de los síntomas más graves y tal vez la vacuna vaya a estar a finales de año, si todo sale bien. Héctor Mendoza nos pregunta que corre el rumor que los gatos son propensos a transmitir el virus. Si bien se ha visto que gatos y animales ciertos animales, ciertas mascotas, nosotros los humanos les podemos transmitir el virus a los animales, todavía no es claro si los animales nos los pueden pasar a nosotros o los pueden pasar a otros humanos. Entonces, pues todavía no hay una claridad en ello, pero sí es cierto que los animales de compañía puedan infectarse con estos virus. Hype nos pregunta qué tipo de deterioro celular se genera el virus al cuerpo, aparte del sistema respiratorio. Realmente en lo mayoritario es
es inflamación, es la inflamación que se da en los alvéolos pulmonares. Y esto radica a que haya una lesión pulmonar, una lesión pulmonar grave. Sin embargo, como vimos en el suero de estas personas, estas cimoquinas que son proinflamatorias están en el torrente sanguíneo y en teoría pueden llevar a una inflamación en otras partes del cuerpo. Y se han visto que sí, o sea, no todo es dentro del pulmón, sino también se da lesión celular en otras partes del cuerpo, pero realmente eso es más... no quisiera ahondar mucho en ello, ya que no soy médico, pero sí se ha visto que es probable que haya una respuesta inflamatoria un poco más sistémica. Lunes Corona nos pregunta que ha leído acerca del uso de Remdesivir. ¿Y qué es eso? Remdesivir, perdón. Esta es lo que se llama un análogo de nucleótidos. Entonces, no lo cubrí, pero las cadenas de DNA o las cadenas de RNA de estos genomas virales, se componen de nucleótidos. Estos son moléculas que usualmente las hemos visto tal vez en la televisión, o en las noticias, o en algún libro, que son las A, C, T y Gs que componen nuestra información genética. Entonces, todos nuestros genes están codificados en una secuencia de A, T, C y Gs. Ahora, el Remdesivir es un análogo de estos nucleótidos que básicamente lo que hace es, cuando el virus está replicando, es decir, se está haciendo más copias de ellos, el virus o unas enzimas virales lo que hacen es introducir estos nucleótidos en una secuencia. Los introducen y los asemblan en una secuencia. Sin embargo, si se usa este análogo, que puede incorporarse mientras se está dando la replicación del virus, puede incorporarse. Sin embargo, ya no tiene la posibilidad de que otros nucleótidos se puedan pegar y extender esa cadena. Entonces, básicamente lo que hace es inhibe la replicación del virus al inhibir la síntesis de su genoma, básicamente. Marcos pregunta, ¿existe la posibilidad de que la generación del COVID-2 haya sido hecho en un laboratorio artificialmente? Hay muchos información en redes sociales que son más, yo los metería dentro del área de teorías de la conspiración, ya que de hecho investigadores de Scripps en California se dieron a la tarea de decir, ok, vamos a pensar que sí fue producido artificialmente en algún laboratorio, con las herramientas que nosotros los investigadores hacemos para realizar mutaciones de virus, y podemos realmente rearreglar el virus y podemos generar vacunas de ciertas secuencias en particular. Entonces sí, nosotros podemos generar virus artificialmente. Ahora, si nosotros utilizamos estas herramientas, siempre dejamos, yo lo explicaba hace poco, es como si cortaras un pedazo de información acá y la pegaras por acá con cinta. Entonces, si bien tú lo puedes leer de corrido, pero sí puedes ver la cinta que está pegando estas informaciones. Entonces, sí hay cierto tipo de cicatrices o cintas, por así decirlo, que quedan cuando nosotros estamos haciendo estos virus de manera artificial. Entonces, estos investigadores, viendo la secuencia de muchos virus, ahorita hay miles de secuencias virales en las bases de datos, viendo todas estas secuencias de virus, vieron que no encontraron estas cicatrices, no encontraron estas evidencias de verlas artificialmente, pero sí encontraron una alta similitud con genes con virus que están en la naturaleza y que están circulando en murciélagos en la naturaleza actualmente. Entonces, es bastante posible, y yo diría con una posibilidad muy alta, que este es un virus realmente que ocurrió en la naturaleza y pasó a infectar. Ahora, Gabriela Muñoz pregunta, ¿qué tan probable es que el COVID-19 es una enfermedad estacionaria? Esa es una pregunta muy buena.
todavía creo que no se, o sea, tiene similitudes con virus estacionarios, como por ejemplo la influenza, pero también tiene similitudes con virus que no son estacionarios. Y si bien la estacionalidad realmente se da por hemisferios, entonces si nosotros ahorita estamos en primavera o en verano, realmente existe invierno en alguna parte del mundo, entonces el virus puede estarse reproduciendo en invierno allá y poder reinfectar cuando se pase cuando ahora el invierno pase a este hemisferio. Entonces, realmente todavía no está muy claro si puede ser estacionaria. Creo que la mayoría de los especialistas concuerdan de que es posible que tengamos un segundo brote en invierno en este hemisferio, pero es cosa que tengamos que ver. José Blanc pregunta, ¿qué tan cierto es que debemos reforzar el sistema inmunológico para defenderse contra el virus y cómo podemos hacerlo? Como viste en cuanto a eh, en nuestros análisis de los hurones, que son un aproximado a adolescentes humanos, si bien todavía tienen esta pequeña respuesta antiviral, esta pequeña respuesta que los va a ayudar para combatir al virus, al parecer esta pequeña respuesta es suficiente para atacar al virus, como lo vimos para el día 14, ya no hay virus en estos animales. Sin embargo, esto no se da en pacientes mayores o con comorbilidades porque sus defensas ya de por sí están bajas. Entonces, si ya de por sí tienes unas bajas defensas y luego el virus solamente produce unas defensas muy menores, tal vez no es suficiente para combatir. Entonces, por lo tanto, yo creo que sí es bastante importante reforzar el sistema inmunológico. ¿Y cómo podemos hacerlo? Básicamente es teniendo buenos hábitos, es comiendo bien, vitaminas y proteínas y básicamente lo que nuestro cuerpo necesita para tener un sistema inmunológico sano. Sí se pueden tomar ciertos tipos de suplementos que tal vez mejorarían este sistema inmune, pero realmente la respuesta es básicamente tener una vida sana. Carla Paola nos pregunta, yo quisiera saber, en base al aclaramiento viral a las 2 semanas por el sistema inmunológico, cómo interpretar pruebas de PCR de control a las 2 o 3 semanas de pacientes que han mostrado mejoría clínica, pero que persisten positivas, traduciendo que existe material genético del SARS-CoV-2. Ya no es viable sRNA, ¿qué tan factible sería trabajar con bloqueantes de estas proteínas antagonistas a interferón y que produce CoV-2 para usarlas en los primeros días de síntomas en pacientes de COVID-19? Entonces, primero, la primera pregunta. Esto, lo que nosotros vimos de que se aclara el virus, esto es en la nariz. Lo que nosotros vimos en animales, en hurones, vimos que cuando nosotros hacemos estos lavados nasales, vemos que ya no hay virus aquí, en la parte alta del sistema respiratorio. Sin embargo, es posible que haya todavía virus en los pulmones o que haya virus en otras partes del sistema respiratorio. Eso en primera. En segunda, gente que ha mostrado mejoría clínica, quiere decir que ya tuvo una enfermedad grave y como lo he estado diciendo con anterioridad, si la respuesta inmune no es lo suficientemente fuerte o no es lo suficientemente suficiente para atacar al virus, es probable que el virus haya seguido en circulación y haya pasado esas 2 o 3 semanas. Entonces, es posible que también hayan simplemente residuos de genes, y como el PCR es muy sensible, es bastante sensible a encontrar inclusive pedacitos pequeños y en una concentración muy pequeña de transcritos, los puede amplificar y los puede mostrar. Tal vez es por eso que sigan siendo positivos. En cuanto a las proteínas antagonistas de interferón, yo creo que es al revés. Las proteínas antagonistas realmente lo que hacen es inhibir la respuesta a interferón, y eso no es lo que querríamos. Al revés, querríamos inducir esta respuesta a interferón.
Ahora, Andrea, no sé si tengas inconveniente o no sé cómo estén los tiempos, ya son las 12 aquí y las 11 en México. Pues como usted me diga, doctor. Si quiere acabar de contestar las preguntas, por mí no hay ningún problema, pero pues si usted ya tiene un compromiso que atender, también podemos ya parar la llamada, lo que usted me diga. Ok, gracias. Voy a pasarla rápido. José Blanc, repetir la página, creo que Andrea la acaba de postear, yodoc.mx. Pablo nos pregunta bastante su experiencia, ¿cuándo considera que México estaría fuera de riesgo? Realmente se necesita que todavía la gente se quede en sus casas, todavía hay puntos que todavía no están del otro lado de la curva, hay puntos en México que todavía no están del lado de la curva, entonces realmente si se controla y toda la gente se queda en sus casas, si realmente se disminuye la transmisión del virus, podríamos pensar que para unos cuantos meses, también ayudado por el clima y por la temporalidad, podríamos estar pensando que a lo mejor por ahí de julio, agosto, podríamos estar un poco más fuera de eso. Ahora, Dione Blanco, últimas 3 preguntas. Dione Blanco pregunta, ¿es probable que los pacientes que ya presentaron una COVID-19 puedan recaer? Sí, se ha visto que algunos puedan recaer. Esto depende de qué tan fuerte sea la inmunidad en base a anticuerpos que generaron, y hay muchas cosas que pueden alterar y determinar esta respuesta. Entonces, se ha visto que sí, algunos de COVID pueden recaer. Gabriela Muñoz pregunta, ¿el virus afecta de igual forma a personas que ya tuvieron la enfermedad y volvieron a recaer? Sí. No sé si de manera igual, creo que todavía no se entiende muy bien, creo que hay algunos estudios que dicen que es tal vez un poco mayor, o hay otros estudios que dicen que tal vez es un poco menor. Entonces, creo yo que sí se necesitaría más información. Salvador nos pregunta que trabaja en un área administrativa dentro de un hospital, por lo tanto maneja, básicamente pregunta qué riesgo tiene de estar en un área administrativa. Es el mismo riesgo, es el mismo riesgo que tenemos cualquier persona caminando por la calle. Digo, si no está en contacto directo con los pacientes, el mismo riesgo de adquirirlo en cualquier otro lugar. Entonces, sí, cubrebocas y manteniendo prácticas higiénicas. Bueno, José Luis Blanco nos pregunta si nos vamos a infectar todos, eso depende de nosotros. Y finalmente, en APC pregunta, ¿qué factores condicionan que un huésped tenga una respuesta más grande de interferón y si estas ocasiones que no se desarrollen síntomas de gravedad? Eso es una posibilidad. De hecho, también hay aquí en Nueva York y en otras partes del mundo, también en Francia, se están haciendo estudios genéticos porque se cree que muchos de esas cosas de que algunos son asintomáticos y otros desarrollan niveles graves puede ser en variaciones genéticas que tengan en los genes de la respuesta a interferón o los genes antivirales, ya sea que la regulan o que actúan contra el virus. Entonces, esto es una área de investigación activa y pues hay que esperar qué es lo que se dice. Y creo que con eso terminamos. Gracias a Andrea una vez más por esta plática, y gracias a todos por quedarse todavía unos cuantos minutos más. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Como dije antes, esto no sería posible sin ustedes. Entonces, ya damos por terminada la plática y como les vuelvo a recordar que ya fue grabada y será publicada en yodoc.mx. Entonces, muchas gracias a todos y esperemos verlos en la próxima conferencia. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.